quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupada siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupada siempre estar en la viña del Señor. Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Más allá, en aquella santa Sión. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Jesús, yo he prometido servirte con amor. Concédeme tu gracia, mi amigo y Salvador. No temeré la lucha si tú a mi lado estás, ni perderé el camino si tú guiando vas. Jesús, tú has prometido a todo aquel que va siguiendo tus pisadas, que al cielo llegará. Sosténme en el camino y al fin con dulce amor trasládame a tu gloria, mi amigo y Salvador. Amados hermanos, continuamos con nuestra predicación expositiva en 2 Corintios 9, de 1 al 15. Nos toca la última predicación del año del tema expositivo y es un privilegio compartirlo. Hoy estamos en 2 Corintios 9, del 1 al 15. Les invitamos a buscar la palabra de Dios en este texto. 2 Corintios 9, del 1 al 15 dice: Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloreros en vosotros no sea vano en esa parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaran desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza.
Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad, antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para con todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Bueno, pues gracias a Dios por su palabra y vamos hoy a enfocar el capítulo 9 de 2 Corintios con el tema Ministerio de Misericordia. Ministerio de Misericordia. Recordamos que la misericordia es parte del carácter cristiano y es un compromiso integral de la iglesia, del ministerio de la iglesia. Decimos que realmente la misericordia siempre será una oportunidad para mostrar el amor, de una manera práctica, de una manera genuina. Entonces, nosotros como cristianos necesitamos ser formados para este aspecto de nuestro ministerio, que es la misericordia. Algunos hermanos ya tienen el carácter de ser gente muy misericordiosa, pero otros tal vez necesitamos aprender un poquito de este principio. Entonces vamos a recordar que la palabra misericordia es latina para nosotros y viene de dos términos, miserere y cardia. Miserere quiere decir miseria y cardia corazón. Entonces la palabra misericordia literalmente es acercar el corazón a la miseria de los demás. Entonces este acercar el corazón a la miseria de otro requiere un gran amor, porque la miseria del otro puede ser física, puede ser salud, puede ser una cuestión material, económica, y bueno, esas miserias que tenemos en la humanidad, no es fácil amar a alguien en una miseria, pero Dios permite que nosotros tengamos ese carácter de amar a las personas en medio de esa situación. Recordamos que hay conceptos relacionados con la misericordia, ya desde el capítulo anterior, capítulo 8, empezamos el tema de misericordia o ofrendas para hacer misericordia a la gente. Los conceptos relacionados son benevolencia, benignidad, bondad, compasión y gracia. Entonces la benevolencia es un carácter que es bueno, alguien que quiere ayudar a los demás. Benignidad es estar totalmente ajenos a hacerle daño a alguien. Eso es alguien benigno, que no hace nunca el mal a nadie, que no quiere lastimar, que no quiere herir, que no quiere dañar en nada a los demás. La bondad también es una demostración de un carácter de alguien que es bueno. Es muy parecido a benevolencia. La compasión es sufrir con. Compasión también es latino y es sufrir con alguien, o sea, no es un término peyorativo o despectivo. La compasión es sufrir con alguien, no nada más estar contento con lo que yo tengo, sino sentir dolor por lo que no tiene el otro. Esa es la compasión. Y también la gracia se relaciona con la misericordia, que es el regalo de Dios que produce gozo. Hay algunos textos en el Nuevo Testamento que hablan de sacrificio. Mateo 9:13 dice, citando al Antiguo Testamento, misericordia quiero y no sacrificio. O sea, realmente desde el Antiguo Testamento Dios decía que los sacrificios eran buenos, las ceremonias eran buenas, pero por encima de los sacrificios o ceremonias está la misericordia. O sea, Dios quiere una persona que hace bien a los demás, por encima de una cuestión ceremonial. Mateo 23:23 dice, lo importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Recordando que Jesús hablaba contra los fariseos que estaban teniendo un aspecto muy materializado de la fe, muy legalista, y Jesús dice, ustedes son legalistas con cosas muy, muy comunes, como incluso los alimentos o los condimentos, pero no tienen justicia, misericordia y fe. Entonces es mejor que nosotros no tengamos ese enfoque legalista y sí seamos gente justa, gente misericordiosa y gente de fe. Lucas 10:33 dice, la enseñanza es en la narración del buen samaritano que fue movido a misericordia.
Entonces, esta cita de Jesús, del buen samaritano, que es conocido en muchos lugares, incluso fuera de los contextos cristianos, este samaritano tenía una diferencia religiosa, una diferencia racial con el judío que fue golpeado y asaltado allí, pero bueno, fue movido a misericordia. Entonces, la misericordia es muy emocional. Somos movidos, algo nos conmueve y queremos ayudar, como lo hizo el samaritano. Romanos 12:8 dice que el que hace misericordia lo haga con alegría. Hablando del ministerio de la iglesia, y hoy un poquito citaremos esto, que cuando hacemos el bien a los demás, de nuestros propios recursos, ayudamos a alguien que tiene una gran necesidad, lo hagamos con alegría. Colosenses 3:12 dice, vístanse de entrañable misericordia. O sea, la recomendación de Pablo no es una misericordia superficial o superflua, es una misericordia a fondo, una misericordia de corazón. Cuando dice entrañable es en lo más profundo de nosotros. Desde lo más profundo de nosotros tiene que salir la misericordia. Santiago 3:7 habla de la sabiduría de lo alto, que es llena de misericordia. O sea, una persona que es convertida a Dios, que tiene la sabiduría de Dios porque está con el evangelio en su corazón, también tiene que tener una vida llena de misericordia. Fíjese que no dice en parte de misericordia, dice llena de. Entonces es muy abundante la misericordia que tenemos que mostrar. Vamos a considerar 3 cualidades del ministerio de misericordia para la iglesia en este caso. La primera cualidad que tenemos en este texto del ministerio de misericordia es testimonio. Según los Corintios 9, de 9 al 4. Es necesario lograr un buen testimonio de misericordia. Dice el 9:1, la administración es una ayuda económica a la iglesia de Jerusalén. Romanos 15, 25, 26 dice esto, que hubo en Jerusalén un tiempo de hambre, literalmente dice así, o sea, no fue una escasez o falta de productividad, estaba en hambruna en Jerusalén. Es una situación que lleva a la muerte a muchas personas, genera una pérdida, quizás nosotros lo vemos muy cercano, la pérdida económica que hemos tenido este año. Pero bueno, entonces dice ahí que hubo una administración para los santos y es por demás que les escriba, dice Pablo. O sea, esta administración para los santos continúa con el tema del capítulo 8. Las ofrendas de las que hablan capítulo 8 y 9 son para hacer misericordia. Se aplican específicamente a hacer misericordia. Y Pablo le llama una administración. O sea, es parte del ministerio. Y los que van a recibirla son santos. Los de Jerusalén eran judíos convertidos a Cristo, pero estaban pasando esa hambruna que pasó en Hechos 11:28, dice, en el tiempo del emperador Claudio. Esto es histórico. Recordamos que la Biblia es histórica, la Biblia está cercana a la necesidad, en este caso económica, una situación política complicada para los judíos. Y bueno, en esa gran hambruna, dice Pablo, hay una administración. Parte del ministerio es ayudar a los judíos que están padeciendo hambre. Y es por demás que ellos escriban, porque hay un antecedente. Pablo, en las 2 cartas a los Corintios, recordamos, trató de corregir muchas conductas. La palabra nos tiene que corregir también a nosotros. Pero Pablo reconoce que ya los hermanos de Corinto, también llama Acaya, la región de Corinto es Acaya, hasta el sur de Grecia, y es una región grande. Y al norte estaba Macedonia. Entonces dice, yo voy a decir a los de Macedonia que los de Acaya están preparados. Y eso lo veremos enseguida, ¿no? Dice, ya es por demás que les escriba, porque ustedes han estado preparando esta ayuda para los judíos que están en necesidad. El 9:2 dice, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual me glorío con los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Entonces aquí hablamos de la voluntad. La misericordia es un acto de voluntad. No tiene que ser así algo forzado o algo que alguien nos esté presionando, sino que nosotros de manera totalmente voluntaria queremos ayudar. Es una decisión. La misericordia es una decisión y una intención constante. No es para un evento, aunque en este momento fue un evento en Jerusalén por la hambruna que hubo, pero la misericordia quedó como parte del carácter de la iglesia, parte del carácter de los cristianos, ¿no? Dice Pablo, yo conozco la buena voluntad de ustedes. Qué bendición que una iglesia tenga buena voluntad. La iglesia de Corinto tenía muchas fallas, ya decíamos, a nivel doctrinal, a nivel de dones del Espíritu Santo, a nivel de algunas correcciones de carácter, pero era generosa en esto. Estaban preparando con generosidad una ofrenda para los de Jerusalén. Dice, yo me glorío con los de Macedonia, o sea, la región norte, que se llama Macedonia, la región sur, que se llama Acaya, y en Acaya está Corinto. Pablo dice entonces, Acaya está preparada desde el año pasado. Aquí aprendemos un principio, hermanos. Las ofrendas se tienen que preparar con anticipación. No es de momento, no es con desorden, no es de una manera arbitraria, tiene que haber una planeación. Una buena administración tiene que ser planeada, tiene que ser estricta en aquello que tiene que destinar los recursos, pero tiene que dejar un tiempo para que se junten los recursos. Dice, vuestro celo ha estimulado a la mayoría. O sea, estos hermanos de Corinto estaban motivando a otras iglesias con su generosidad.
Qué bendición que tengamos buenas conductas, ¿no? Porque igual las malas conductas a veces inspiran a otros a seguirlas. En este caso es una buena conducta. La generosidad de Corinto, de la región de Acaya, está motivando a otras regiones para ayudar a Jerusalén. Y entendemos varias cartas de Pablo que varias iglesias enviaron una ofrenda económica a los hermanos de Jerusalén en este tiempo de hambre. 9.3 dice, pero he enviado a los hermanos para que nuestros gloriaros de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. Entonces aquí hablamos nosotros de la preparación. Hay muchas ocasiones que en la iglesia pensamos que tiene que ser así muy espontáneo, pero a veces lo espontáneo es no planeado. Esto lo veremos enseguida en la aplicación. La buena administración se prepara. Y no es de un día o dos, puede ser una preparación, dice Pablo, de un año. Han estado durante un año juntando. En otra ocasión Pablo decía también a la iglesia en Corinto, junten un poquito cada semana, cada día de reunión, para que vayan haciendo un recurso suficiente y que no les afecte en la economía propia. Ustedes cada semana en su reunión apartan, esto es aparte de diezmos, ofrendas o el sostenimiento de la iglesia, ustedes apartan un poquito para hacer misericordia, va a ser bendición para ustedes. Y no va a ser un gasto oneroso, no va a ser un gasto que desequilibre la economía de nadie. Entonces, la planeación es parte de la buena administración y de la generosidad. Pero dice Pablo, he enviado a los hermanos para que nuestro gloriaros de ustedes no sea en parte totalmente vano, para que estén preparados. Entonces, Pablo habla de que algunos hermanos fueron enviados por él a Corinto para recordarles estas ofrendas de misericordia. Decirles, hermanos, está bien el programa que hacen, lo que están haciendo de evangelismo, de misiones, lo que están haciendo de administración como iglesia local en Corinto es muy bueno. Pero aparte de esto, hay que continuar con el ministerio de misericordia. Esa es la lección que nos deja este texto. Por eso, a veces sí es requerido que alguien nos vaya a recordar, a estar haciendo la planeación de juntar las ofrendas, de recordarnos que hay que hacer también misericordia. Y como decíamos, un cristiano es generoso por naturaleza, porque Dios nos ha bendecido a nosotros también somos de bendición ayudar a los demás. Dice el capítulo anterior, capítulo 8, así como Dios es generoso y nos dio a su Hijo para salvarnos, imagínense el don de Dios. Nos dio a su Hijo para salvarnos. Somos salvos gracias a Dios, pero no vamos a quedarnos nada más con recibir la salvación, sino también que la salvación nos lleve a algunas acciones. Acciones que no determinan la salvación. El dar no nos hace salvos, más salvos o menos salvos. El dar es una muestra de misericordia. Y dice Pablo aquí, envió a los hermanos para que les recuerden esto y ustedes estén preparados. Entonces la ofrenda se prepara con mucho tiempo, la ofrenda se deja ahí preparada para esto y la bendición es que en un tiempo considerable puede juntarse una cantidad de ayuda a los hermanos que estaban en verdadera emergencia de hambre en Jerusalén. 9.4 dice, no sea que si vinieran conmigo algunos macedonios, los hallaran desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Entonces Pablo aquí le da una vergüenza cuando la gente no se previene, la iglesia no se previene para dar testimonio. Por eso decíamos, las ofrendas para algún proyecto de largo plazo pueden ser también en un tiempo largo. No tiene que ser improvisado o momentáneo. Puede ser que tarde meses, incluso años, un proyecto, y está bien. La cuestión es que estamos juntando para ese proyecto sin descuidar los demás ministerios de la iglesia local. Pablo decía que era posible que algunos de Macedonia, donde él estaba ministrando en ese momento, fueran al sur, a la región de Acaya, donde está Corinto, y los hayan desprevenidos. O sea, si voy con estos hermanos macedonios, a los que ya les dije, Pablo habla de esta manera, que ustedes en Corinto y en Acaya están preparando una ofrenda, y si llegamos y no la están preparando, va a haber una vergüenza. Para nosotros, por no decir para ustedes. Ya está nuestra confianza. O sea, una iglesia que no está preparada en la generosidad puede avergonzar, porque realmente se dan muchas situaciones penosas. En este caso, veremos algunas enseguida en la aplicación, pero realmente siempre una iglesia tiene que estar preparada en lo económico. La generosidad está muy bien el dar, pero también se tiene que dar la planeación. Una generosidad sumada a planeación, sumada a un tiempo en que se está programando esa ofrenda y de esa manera podemos ser siempre de mucha bendición. Aplicado a nosotros decimos que el testimonio de la misericordia es parte de nuestro ministerio. Para los creyentes es una convicción y una práctica. Tenemos un compromiso de dar para los que padecen necesidad. Les decíamos, muy aparte de lo que nosotros hacemos como programa. Nosotros hoy tenemos programas de misiones, tenemos programas de enseñanza, programa de iglesia local, gastos de iglesia local, cuestiones locales de trabajo, pastorales, situaciones físicas muy inmediatas. Pero aparte de todo esto, podemos nosotros estar haciendo la convicción de generar un ministerio de misericordia. Muchas iglesias, por ejemplo, hacen ofrendas en especie, o sea, dan despensas. Y esas despensas son muy buenas. Ahorita no estamos en reunión presencial y no podemos hacerlo, pero hay otros medios por los que podemos ayudar.
incluso electrónicos, a personas que están padeciendo una necesidad, y recordamos que esa misericordia es parte de nuestra formación del carácter. Nosotros decimos, si alguien tiene una gran necesidad, yo quiero un poquito ayudar a esa persona. Y posiblemente el conglomerado de iglesia a nadie nos va a hacer un gasto oneroso, podemos planearlo para poder ayudar de esa manera a las personas que padecen esta necesidad. La anticipación es muy importante. Habla de disposición y confianza y motivar a otros. Una constancia y un ejemplo. Todo esto es la anticipación. Ahora, hablando de nosotros, hermanos, tenemos que decir que hay ocasiones en que de momento alguien quiere levantar una ofrenda. Esto es muy mal testimonio, porque realmente la iglesia ya sabe que estamos levantando ofrendas. ¿Cuánto estamos dedicando a nuestros diezmos? Nosotros que manejamos el alfolí, o sea, juntamos diezmos, ofrendas, primicias, todo lo que la gente da para el sostenimiento de la iglesia se junta y se sacan porcentajes. Pero no es correcto que nosotros muy seguido estemos levantando otras ofrendas para otras cosas. No podemos cubrir todas las necesidades. Quizás son más las necesidades que los recursos normalmente, pero nosotros estamos comprometidos con algo. Para misiones, para sostenimiento de nuestra R, para alguna situación personal de iglesia local, lo podemos mandar. Pero no podemos estar levantando ofrendas para muchas cosas. Entonces es mejor que tengamos una anticipación de esto. Tal vez en varios ministerios, si Dios permite que nos volvamos a reunir de manera presencial, podamos hacer este apartado de misericordia. Aparte del programa que tenemos, niños, jóvenes, damas, varones, algo de lo que sea para la misericordia. Y hay hermanos que lo han hecho. Ya han hecho esto de ayudar un poquito a las personas que tienen necesidad y siempre es una bendición. Incluso trabajos, ventas, cualquier cosa que se hace, siempre es con el deseo de ayudar a esas personas. La preparación es buena, porque nos tenemos que recordar que los proyectos pueden ser de largo plazo. O sea, no es en esa inmediatez que decíamos, de momento yo quiero levantar, yo siento en mi corazón levantar, ese no es un buen testimonio, porque estamos entonces forzando a la iglesia. Es mejor que tengamos una planeación, lo que ya está establecido para que dure. La buena administración no abarca todas las necesidades, pero sí abarca las necesidades básicas y se puede planear y se puede programar de esa manera. Incluso en esa preparación, el recurso se hace un poquito más grande, porque si levantamos ofrenda un domingo, un día de reunión sería una cierta cantidad, pero si tenemos un año para hacer esa ofrenda, sería una grande bendición. Habla de mucha disposición también aquí, porque algunos decimos que me gasto el dinero y tengo un desorden ahí. Bueno, es otra situación, pero realmente las ofrendas preparadas con tiempo ayudan a personas que padecen necesidad. Y que no tengamos el descuido, que decía aquí Pablo, ¿no? Si llego con algunos macedonios a Acaya y no tengan levantadas las ofrendas que yo he dicho que ya están levantando, tengamos una vergüenza. Entonces decíamos por eso esa improvisación o ese supuesto mover del Espíritu Santo para levantar ofrendas o pedir cosas que no estaban planeadas, no es correcto. Incluso en la iglesia siempre tenemos, quienes estamos en reunión presencial, las ofrendas que se recogen, las cosas que se hacen económicamente, todo está planeado. Nadie de manera improvisada puede decir yo quiero hacer esto o yo quiero pues pedir un poco más, porque la gente también se llega a cansar. Y hay mal testimonio, ¿no? Algunas personas dicen que en la iglesia siempre pedimos ofrendas y pedimos esto, y tienen razón, porque a veces estamos haciendo eso. Nosotros como iglesia local tenemos un plan. Nuestro plan es el alfolí, está planeado así, ya tendremos incluso que seguirlo manejando. Si hay algo que se va a modificar, tenemos que platicarlo antes con nuestro tesorero, con las personas de los grupos, para poder ver qué modificamos, pero no de manera improvisada o de una manera injusta. Una segunda cualidad del ministerio de misericordia es generosidad. Segunda a los Corintios 9, del 5 al 9. Dice 9:5. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen vuestra generosidad y no como de exigencia nuestra. Este versículo es clave para entender una buena planeación de la misericordia que hacemos en la iglesia. ¿Por qué? Porque los creyentes nos esforzamos para ser generosos. Eso tenemos que ver como un principio. La generosidad no es un momento. Hay quienes piensan que con un momento en que dieron algo ya están bien delante de Dios. Ahora, dar en ese momento está bien, pero la generosidad que planeamos en la iglesia, en el programa total de la iglesia, puede ser que se lleve mucho más tiempo que un momento algo así eventual. Entonces dice Pablo que tuvo una exhortación. Dice, exhorté a los hermanos para que fuesen primero. O sea, Pablo preparó un grupo, como decíamos, para que fuera a Corinto y les recordara, hermanos, estamos en el programa de levantar ofrenda para los hermanos que padecen hambre en Jerusalén. Entonces, esa es parte de la administración. A veces recordar, pero todo tiene que ser organizado y planeado ahí. Dice, para que fuesen y preparasen la generosidad y no como de exigencia nuestra. Esto es clave para nosotros porque hay ocasiones en que esa generosidad tiene que ser así espontánea de la gente, ¿no? Tiene que ser porque la gente quiere dar. Ya la iglesia tiene que saber muy bien para qué damos. Frecuentemente en nuestro caso, cuando hablamos de la administración de la iglesia local, llegamos a decir para qué estamos dando.
Y si estamos dando para un propósito, es específicamente para ese propósito. Si el recurso fue poco, fue mucho, es otra situación. Lo que nosotros hacemos es dedicarlo. Y de esa manera siempre tenemos un buen testimonio para que haya una buena generosidad. Y dice, y no una exigencia nuestra. Esas personas que exigen ofrendas, que están exigiendo tanto dinero y levantar tanta cantidad en un momento, están mal. Porque esto rompe el esquema de una buena administración. Parece muy espiritual, parece una gran demanda, pero es un desorden. Puede ser un abuso económico incluso. Nosotros no podemos hacer eso. Que alguien exija ofrendas para un cierto grupo, para un ministerio, eso no está bien. Tenemos que evitar abusos porque hay abusos. Lamentablemente, quizás muchos conocemos abusos que se han dado y tenemos que hay una necesidad ahí de planeación, motivar una generosidad que sea voluntaria. Evitar los abusos siempre con esa exigencia que no cabe. En una buena iglesia no cabe la exigencia. Siempre será planeado. Antes se platica si luego va a modificarse, si luego se va a pedir. No alguien de manera personal dice yo quiero pedir para este ministerio. Esos son desórdenes. Siempre tenemos que hacerlo de manera planeada. 9:6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Todos conocemos este texto que se le llama la ley de la siembra y la cosecha. Nada más que este texto se refiere a ofrendas de misericordia. No habla de otras ofrendas para la iglesia. No son diezmos, ofrendas, primicias, administración, otros ministerios, no. Es en el caso de la misericordia. Pero esta ley de la agricultura es muy ilustrativa en el caso de Pablo, ¿no? Diríamos la ley de la agricultura y la misericordia. Pablo está tomando un ejemplo totalmente cultural. Si alguna persona sembraba escasamente, o sea, invierte poco grano en su campo que va a cosechar, ¿cuánto va a cosechar? Va a cosechar poco, porque está sembrando poco. Pero Pablo dice, aquel que siembra generosamente, o sea, se desprende de más granos de momento, se desprende de más recursos de momento, pero a lo largo del trabajo va a tener una cosecha abundante. Entonces siempre es mejor la generosidad que la escasez. Y esto se aplica también en cuanto al ministerio de misericordia. Quien quiere dar a los hermanos que te están padeciendo en Jerusalén generosamente, será una bendición. No hablamos de desbalancear la economía de nadie, no hablamos de ofrendas así muy onerosas, pero sí decimos, siempre yo tengo que ser generoso. Porque hay ocasiones en que llegamos a ser escasos, llegamos a pensar nada más en nuestra necesidad. Y siempre es bueno a darle a alguien más. Que pasemos del plan de decir que alguien me dé, al decir yo voy a dar en la iglesia también. No soy de los que piden, soy de los que dan. Si alguien está en una necesidad económica, perdió el trabajo, tiene una situación en la que no está teniendo suficiente para su casa, tiene una necesidad y le tenemos que ayudar. Pero es mejor que nosotros siempre trabajemos y planeemos para ayudar, porque sí tenemos esa madurez cristiana que queremos aprender a dar. 9:7 dice, cada uno dé, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al lo alegre. Entonces aquí habla de otro factor que es la alegría. ¿Cómo damos? Con alegría. O sea, Pablo desglosa aquí también, además de la generosidad, la ley de la siembra y la cosecha, el hecho de que no sea por exhortación así violenta o desordenada, dice cada uno de como tiene en su corazón propuesto. Las ofrendas siempre tienen que estar dadas de antemano, man. ¿Cuánto propongo en mi corazón dar? ¿Cuánto puedo dar? Incluso cuando estamos en familia, platicamos los esposos y hasta con nuestros hijos. Vamos a poder dar tanto para esta necesidad, en este caso. Y dice, como lo propuse en mi corazón, voy a dar. Que nadie me tenga que decir que tengo que dar más o que dé muy poco o que dé mucho. De hecho, si usted se fija, no se habla de quien da poco o da mucho, hay una diferencia. Cada uno da conforme lo tiene en su corazón. En su corazón puede dar con cierta generosidad. O hay ocasiones en que tenemos un poco más de limitación, pero lo doy de todo corazón. Quiero dar siempre de mi corazón. Dice, y no con tristeza, porque hay quienes dan las ofrendas y se ponen tristes. Dicen como un enfoque de tenerle temor a Dios, así, si no ofrendo más, voy a tener miedo, le estoy fallando a Dios. Hermano, Dios conoce nuestro corazón. Pero si quienes no somos tan generosos, tenemos que aprender la generosidad. Y quienes ya son generosos, como vemos aquí que la iglesia de Corinto enseñaba a las demás iglesias con su generosidad, entonces en la iglesia también tenemos gente muy generosa que nos enseña a los demás a dar. Pero tenemos que aprender a dar de esa manera, dice, no por necesidad, o sea, no forzados. No que alguien me diga necesariamente tienes que dar, no estás dando, yo te presiono, te conmino para que des más, tienes que dar más. Eso no es correcto. Realmente es una cuestión de respeto la situación económica en la iglesia. Tenemos que respetar cuánto quiere dar la gente. Y esto lo aplicaríamos no nada más a la misericordia. Toda la cuestión económica de la iglesia tenemos que respetar a las personas. Respetar su deseo, que lo hagan con alegría, que lo hagan conforme a su capacidad, que no haya una presión. Dice, Dios ama al dador alegre. O sea, realmente a Dios le agrada que la gente lo dé con toda alegría y con toda generosidad. Si alguien da una ofrenda
y lo da con tristeza y la da con molestia o con murmuración, esto no agrada a Dios. Y Dios ve todo. Entonces Dios ve no nada más que demos allí en el alfolí o en el templo, sino nuestro corazón cuando estamos dando. Entonces siempre será de bendición que tengamos esa generosidad. 9:8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros la gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces Dios nos va a dar una abundancia en base a la provisión que Él tiene para que tengamos un buen testimonio con el dar. Dice que Dios es poderoso para que abunde toda gracia. O sea, este poder de Dios se aplica a la gracia que nos da para que tengamos económicamente lo suficiente para darle a los demás. Como decimos, no me limito a yo tener cosas más o acumular, tengo que abundar también para los demás. Dios me da muchas bendiciones, hay tiempos en que tengo escasez, hay tiempos en que tengo un poquito más de holgura, pero finalmente siempre puedo tener con generosidad para los que padecen más necesidad. Y dice que el poder viene de Dios. Dios tiene ese poder para que haya esa gracia abundante en nosotros. Dice, para que tengan en todas las cosas lo suficiente. O sea, ahí hablamos de Dios como un proveedor. Dios es un sustentador. Nuestra vida económica la sostiene Dios. Nosotros tenemos que trabajar muy duro, tenemos que estar administrando muy bien, ver los tiempos de gastar o no gastar, sujetarnos, limitarnos, pero siempre podemos nosotros tener esa bendición de que haya lo suficiente. Solamente quienes somos muy desordenados o no somos trabajadores, no somos buenos para administrar, a veces tenemos muchos desajustes. Tenemos que corregir esas cosas, pero Dios siempre, si tenemos una planeación, estamos trabajando y administrando bien, estamos esforzándonos, no nada más tendremos para nuestra alacena, siempre incluso para otras personas que padecen necesidad. Dice al final del texto, abundéis para toda buena obra. Fíjese usted cuántas veces se aplica la palabra todo en el versículo 6. Dice, Dios es poderoso para hacer que abunde en vosotros toda gracia. O sea, la gracia de Dios siempre va a estar ahí. Luego dice enseguida en la segunda parte del versículo, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, todo lo suficiente. O sea, 2 veces habla de la palabra todo. Todas las cosas las tenemos por Dios y siempre es todo lo suficiente. Gracias a Dios porque nosotros tenemos lo suficiente. No podemos entrar en deudas, no podemos gastar de más, no podemos meternos en cuestiones que no nos corresponden en lo económico. Ahora más que tenemos esta austeridad tan forzada, tenemos que aprender a gastar menos, aprender a trazar planes y proyectos, aprender a hacer lo básico, lo determinantemente básico, dice para que abunden en toda buena obra. Entonces, otra vez, toda buena obra haya una abundancia. De esa bendición de Dios, de esa gracia de Dios, Dios es nuestro proveedor, podemos nosotros tener para darle a otras personas que padecen necesidad. Dice luego 9, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Está citando Salmo 112, 9. Algunos quizás en una primera lectura pensaríamos que habla de Dios, porque el texto dice, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, pensaríamos que es Dios, porque Dios hace esas cosas. Pero si leemos el Salmo 112, no habla de Dios, habla de un creyente fiel. ¿Quién es el que reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre? El creyente fiel. Entonces nosotros como creyentes de Escritura, Salmo 112, 9, es que una persona que está en Cristo, en este caso nosotros, en este momento hablaba de judíos, nosotros que estamos en Cristo, un hombre o una mujer justo puede repartir y darle a los pobres. Nosotros somos quienes repartimos. Recuerde, nosotros somos como las manos de Dios. Dios le da a los pobres a través de nosotros. Siempre con una buena planeación, con un buen esquema, viendo necesidades reales, pero sí podemos darle a la gente que padece necesidad. Y eso es parte de nuestra justicia. O sea, el darle a los pobres y repartir es parte de la justicia. Repartir y dar es parte de la justicia. Entonces, una persona justa no nada más dice soy salvo o ya estoy en Cristo, ya estoy bendecido con la salvación de Dios. No, también puedo repartir. Cuando haya alguna necesidad de alguien, le voy a repartir. Ahora, es interesante aquí notar, porque el que reparte lo hace de sus propios recursos. Cuando hablamos de los ministerios en el Nuevo Testamento, dice que algunos hacen misericordia y otros reparten, ¿no? Entonces, realmente cuando habla de repartir, nosotros usamos incluso los recursos propios para darle a los demás. Podemos ver nuestros recursos y decir, bueno, alguien está pasando por pobreza en este caso, eso es parte de mi justicia. Voy a darle a alguien que padece una necesidad. Y hermano, esa generosidad siempre va a ser de bendición. Y no hablamos nada más en la iglesia local. Personas necesitadas que tenemos alrededor, podremos incluso aprender a darles. No nada más nosotros enfocarnos en tener, porque a veces sí tenemos esa responsabilidad como papás o como creyentes que queremos que no falte nada en nuestra casa.
pero aún a nuestros hijos les tenemos que enseñar, no nada más es para nuestra casa o para nosotros, también es para quienes padecen necesidad. O hay momentos en que no tenemos esa abundancia, tenemos que sujetarnos a las limitaciones también. Es parte de la justicia. Nuestra generosidad es un esfuerzo, decíamos allí por este texto, porque muchas veces pensamos que es algo así muy espontáneo, ¿no? Sobre todo algunos creyentes pensamos que es mucha espontaneidad. Decimos, cuando yo lo sienta o como yo lo sienta, hermano, eso puede ser bueno en el sentido de una fuente de generosidad, pero no es así de momento, es permanente. La misericordia que tenemos que hacer es permanente, según los textos que vemos aquí. Aún la exhortación que habla Pablo de preparar recursos para evitar la exigencia, administrar con disciplina, un programa de largo plazo y una fidelidad, estos principios son para nosotros también. Nosotros podemos aprender a no nada más de momento dar una ofrenda y ya, puedo estar planeando y decir yo quiero ayudar a la gente que pase necesidad durante todo un año, como decía aquí la iglesia de Corinto, o según la necesidad. Algunos exactamente hemos llevado casi un año con esta contingencia y algunos han hecho misericordia. Ha sido de mucha bendición para las demás personas. Entonces, este programa es muy bueno que nosotros recordemos que se puede hacer de largo plazo. Incluso diríamos un programa permanente. Yo quiero hacer misericordia permanentemente. A veces podré quizás dar un poco más o un poco menos, o habrá quien necesita más o quien necesita menos, pero yo siempre tengo la disposición de ayudar a quien de veras está padeciendo más que yo o está en una situación crítica, ¿no? Decíamos, personas que no trabajan o que no administran o tienen un desorden en su vida no son candidatos. Realmente para que les demos una misericordia tenemos que buscar gente, como en este caso en Jerusalén había una situación de hambre, una situación de vida o muerte. La ley de la siembra se aplica a nosotros. La escasez es imperfección. Dice ahí, ¿no? El que siembra escasamente, pues va a cosechar. Es una imperfección. Entonces yo no quiero sembrar escasamente. Así como el agricultor decía, bueno, voy a hacer poquito mi inversión de siembra, pues va a cosechar muy poquito. Finalmente, el dar un poquito más en este momento me ayuda para tener una abundancia posteriormente. Entonces, sí es una ley que se aplica a nosotros, ¿no? Que decimos, bueno, yo no quiero ser tan escaso siempre. No decimos que si doy más voy a tener más siempre o doy más para que Dios me dé más. Eso sería muy carnal. Sería así como una articulación muy monetaria. No es el caso. Yo quiero ser generoso en mi mayor capacidad. ¿Cuánto puedo dar? Incluso nos quedamos ofrendas en la iglesia, ¿no? Decíamos, ¿cuánto estoy dando en mi ofrenda de la iglesia para que sea una planeación, haya una constancia y no sea algo así escaso o algo tan cambiante que a veces incluso pues no hay recursos para otras cosas? Pablo decía, puede tardar todo un año lo que ustedes junten para darle a los hermanos de Jerusalén. Nosotros también podemos tardar un tiempo, meses o años incluso, para hacer una visita misionera, un trabajo, una ayuda, repartir despensas, repartir comidas, regalar ropa, lo que queramos hacer, hermanos, se puede hacer para que la gente no se sienta forzada. Y decíamos, no estar pidiendo así de manera improvisada recursos, siempre hay que consultar. Hay ocasiones en que se puede hacer, hay ocasiones en que no se puede hacer, pero siempre queremos que la misericordia sea constante. Diríamos, si la misericordia se hace con orden, va a durar más. Porque quienes piden para muchas cosas o de manera así muy espontánea, llegan a cansar a los demás. Y a veces ya nadie quiere dar porque hay iglesias que sí piden para muchas cosas. Se pide para una cosa y para otra, hasta 5 o 6 ofrendas a veces. No podemos criticarles, pero no es el orden. Levantamos una ofrenda, levantamos un tiempo de diezmos. Si hay alguna especial, se dice para qué es esa situación. Pero nosotros lo tenemos que aclarar muy bien siempre y no estar siempre pidiendo porque esto da mal testimonio. La obra de Dios es que va a tener un poder para que abunde su gracia con el propósito de que tengamos lo suficiente y abundemos en buenas obras. O sea, el plan de Dios para nosotros es que sí administremos, trabajemos mucho, pero que en esa administración y trabajo podamos incluso ayudar a otras personas que padecen necesidad. Siempre decimos, ¿no? La misericordia es parte de mi carácter, como Salmo 112 que dice, la misericordia del que da permanece para siempre. O sea, es parte de mi carácter. No lo voy a hacer en alguna ocasión, lo voy a hacer permanentemente. Esto, dar como parte de la misericordia, es tan constante, ¿no? Tenemos que hacer esa planeación, largo plazo, situación de una constancia, que no haya falta de respeto a nadie, que la gente lo dé voluntariamente y decimos, cuando alguien quiere dar, es de bendición. Cuando alguien no quiere dar, no nos afecta, porque Dios siempre suple con base a las personas que en ese momento pueden dar. ¿Cuál es el testimonio escritural? Bueno, el creyente hace misericordia, decíamos, y es parte del carácter justo. Entonces, las personas que estamos en Cristo tenemos que ser gente misericordiosa por naturaleza. Yo como no creyente puedo ser misericordioso o tal vez no, pero ya como creyente tengo un impulso del Espíritu Santo, tengo el impulso de Dios y su palabra, de otros creyentes que me enseñan con su misericordia. ¿Cuántos incluso hemos aprendido de gente misericordiosa?
gente que de veras tenía una facilidad para dar, una disposición para dar. Y bueno, nosotros aprendimos de gente con misericordia, ¿no? Y esas personas tienen que seguirse multiplicando entre nosotros. Que en la iglesia tengamos gente que sabemos que son misericordiosos, no porque les sobre algo, sino porque de veras tienen esa parte de su carácter, de decir, hermano, yo quiero hacer esto para la misericordia, para las personas que padecen necesidad. Y bueno, si Dios permite que nos volvamos a reunir, cuando Dios permita y como Dios permita, siempre diremos, la misericordia es parte de lo que estamos haciendo. Incluso esa anticipación, tener preparadas las ofrendas, los recursos, las despensas, nos ayuda a no hacerlo de momento. Porque otra vez la gente se molesta. Vamos a levantar despensas de momento, vamos a levantar de momento esto. Y hay personas que no están preparadas. Entonces tenemos que platicarlo y planearlo y dejar que los tiempos se den así. Como que esa improvisación, esa espontaneidad no es tan bíblica en el sentido de las ofrendas. Es mejor que lo hagamos con una planeación y con un programa que ya tenemos ahí los recursos y los destinamos para aquella situación. Recordemos que hay programas de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. Y más ahora con esta contingencia que tenemos que atrasa muchos proyectos, decimos, bueno, si los proyectos se atrasan, gracias a Dios. Finalmente, Dios sabe cuándo se va a hacer, pero yo tengo que seguirme preparando para dar. Tengo que seguirme preparando para tener misericordia y que en mi casa sepan que no nada más tenemos los ingresos para nuestras necesidades, sino siempre para la obra de Dios y finalmente para darle a algunas personas que padecen necesidad. Como decíamos, si aún nuestros hijos aprenden esto, será una bendición para ellos. Los hijos que aprendieron de padres generosos, hoy son padres generosos también. Los hijos que no aprenden la generosidad pueden tener muchos choques en las cuestiones espirituales y personales porque habrá con ellos alguna situación de incomodidad o de inconstancia. Yo tengo que ser generoso, decía nuevamente, no porque me está sobrando, sino porque es parte de la necesidad de la iglesia. Dios nos pone gente con necesidad y esas personas con necesidad en algún momento van a trabajar, van a empezar a esforzarse, van a ser sanados, van a ser librados de esta situación de crítica que están pasando, de esta crisis que están pasando, y entonces ellos también pueden trabajar y dar. Esa es la ley, que en la iglesia todos sigamos aprendiendo a dar, de esa manera no forzamos a nadie. Si todos damos un poco, podemos hacerlo bien, con constancia. Una tercera cualidad del ministerio de misericordia es la provisión. Según de los Corintios 9, del 10 al 15, dice el versículo 10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Entonces, la provisión es una promesa de parte de Dios. Dios siempre provee. Nada más que decíamos, nosotros tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos, tenemos que ser gente muy buena para administrar lo que Dios nos da. Pero dice que este que da semilla al que siembra y pan al que come, es todo el proceso de la alimentación. O sea, el que tiene la semilla para sembrarla, empieza el proceso de la alimentación, porque empieza a tener el producto. Pero luego el que come el pan es donde termina el proceso de producción. Entonces todo el proceso de la alimentación lo sostiene Dios. Fíjese, y no nada más habla de creyentes, a nivel mundial. Creyentes y no creyentes tienen semilla para poder sembrar y pan para comer por la misericordia y provisión de Dios. Claro que quienes no conocen de Dios no le reconocen, pero nosotros que le conocemos y le reconocemos decimos, esta persona que está sembrando una semilla lo está haciendo por la misericordia de Dios. Tuvo un producto, pudo comprar, tuvo un beneficio de alguna situación para poder tener esto, o tiene muy buena administración, o es un gran trabajador. Todos conocemos gente que son grandes trabajadores del campo. Bueno, esta persona va a sembrar semillas suficientes. Pero todo el proceso hasta que va a la persona que lo come, el pan, tenemos la bendición de Dios. Entonces siempre decimos, gracias a Dios por el pan que comemos. Tenemos que agradecer lo que Dios nos permite en esa provisión. Es un diseño. Dios es inmutable como sustentador. Él es el sustentador y su diseño es este. Va a haber gente que produzca con semillas y va a haber gente que llega a comer el producto final. Todo ese proceso productivo viene de parte de Dios como una bendición. Dice, proveerá y multiplicará vuestra sementera. O sea, son dos palabras distintas. Proveerá es dar lo básico. Multiplicará es aumentar los recursos. ¿Qué hace Dios? Nos provee lo básico siempre. Y también multiplica nuestros recursos. Vuestra sementera habla de las siembras que hablaba en ese momento Pablo, en un contexto muy agrícola en Israel, a las iglesias que les escribe. Entonces dice, bueno, ustedes van a tener una provisión y una multiplicación. ¿Cuántos tenemos testimonios de que Dios ha multiplicado los alimentos en la casa? Dios ha aumentado el pan en nuestra mesa. Dios nos ha provisto de una manera milagrosa. De verdad, es una bendición muy grande cómo Dios ha provisto lo necesario para nosotros. Y este Dios que da la semilla y que da el pan al que come, que provee y multiplica la sementera, aumentará los frutos de vuestra justicia. Ahí entonces se fusiona la situación de la productividad con la justicia.
Este Dios que nos da para comer lo suficiente, que tiene multiplicación y diseño, decíamos, que es un sustentador inmutable, va a aumentar los frutos de nuestra justicia. Estos frutos de justicia no es la comida, es en sí la misericordia que le damos a los demás, nuestro carácter. Dice allí que nosotros estamos citando Isaías 55:10, donde dice que da semilla al que siembra, plan al que come, provee y multiplica la sementera, aumenta los frutos de justicia. Es Isaías 55:10. Entonces, si desde el Antiguo Testamento es parte del carácter de Dios, es parte del programa de Dios, también para la iglesia sigue siendo el mismo programa. El Dios que da lo básico para que alguien siembre, el Dios que nos da cada que comemos. Claro que nosotros trabajamos, administramos, nos esforzamos, trabajamos de sol a sol. Sí, lo hacemos, pero viene por la misericordia de Dios. De hecho, que tengamos vida el día de hoy es un regalo de Dios. Que tengamos con quien comer en nuestra casa o un pan en la mesa, todos tenemos la bendición de Dios. Gracias a Dios por su misericordia. Y aumentarán los frutos de justicia, o sea, seremos más justos repartiendo a los que padecen necesidad. Dice el versículo 11, para que estéis enriquecidos en todo, para toda libertad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¿Qué tenemos aquí? Libertad. Un creyente que busca al Señor, que se esfuerza en trabajar, que administra, que se perfecciona en esa generosidad, dice, serán enriquecidos para toda libertad. Entonces, estas personas que llegamos a ser generosos, tendremos la riqueza suficiente. No la de riqueza en el sentido de que nos abunde, sino la riqueza como algo suficiente. Un aumento de los recursos para ser suficientes en nuestro gasto y suficientes también para compartir con otros. Diríamos, no, yo no puedo ser tan pobre como para no dar, salvo que esté en una condición de hambre, como Jerusalén en tiempos de Claudio, pero a veces tengo muy poquito dinero. Ahora que estamos en esta crisis económica, bueno, tengo menos, mis proyectos se atrasan, no puedo hacer lo que normalmente hacía, pero le doy gracias a Dios, porque puedo seguir trabajando y tengo libertad para ayudar a otras personas que padecen necesidad. Y yo creo que todos tenemos testimonio de gente que ha usado esa libertad para traer bendición a nuestras personas, a la iglesia, a nuestras familias. Y por eso les agradecemos permanentemente a la gente generosa en la iglesia. Y dice, produce en nosotros acción de gracias. ¿A quién? A Dios. O sea que esta abundancia, esta riqueza que habla Pablo simbólicamente, produce gratitud. Porque siempre quien recibe esa bendición tiene que ser, ¿qué? Agradecido. Sabe que la ingratitud es un problema fuerte a nivel mundial, que mucha gente no agradece lo que se hace por ellos. Hay una generación que piensa que todo lo merece, que piensa que las cosas son fáciles, que no cuesta, que los demás están obligados a darle, y eso está totalmente mal. Es un humanismo totalmente, ¿no? O el anarquismo radical, decíamos, hoy tenemos el anarquismo radical como filosofía a nivel mundial, y bueno, no se respetan las autoridades, no se respetan instituciones, y no hay gratitud. Se está en contra de los valores. La gratitud es un gran valor. Cuando usted reciba, siempre diga gracias. Porque nadie está obligado a darme. Nadie. Aun cuando yo tengo un trabajo y mi trabajo me deben un sueldo, es una bendición tener un trabajo. Pero finalmente cuando alguien me da algo, siempre le tengo que decir gracias. Y aún en mi salario o en la casa, en la comida, lo que hacemos todos, decir siempre gracias. 9:12 dice, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias. ¿Qué es esto? Servicio. 9:12 dice, entonces, la administración de este servicio, ahí Pablo dice, estas ofrendas que ustedes están levantando para Jerusalén es una administración y un servicio. Dos palabras que no suenan muy espirituales, ¿no? Administración es parte del servicio que hacemos nosotros y nuestro servicio a Dios somos, decíamos, esclavos de Dios, ¿no? Nosotros somos esclavos de Cristo, somos sus siervos de Dios. Todos los cristianos somos siervos de Dios. Dice, bueno, este servicio que yo estoy haciendo, esta administración de darle dinero económicamente a la iglesia de Jerusalén, no solamente suple lo que le falta a los santos, recordamos, es para los santos de Jerusalén. Les falta. Yo tengo poco, a veces tengo un poquito más, pero a ellos les falta. Hay quien no tiene ni para comer y esas personas son responsabilidad nuestra. Tenemos que ser misericordiosos con ellos, temporalmente, como decíamos, ¿no? Mientras se recuperan, mientras trabajan, mientras sanan. Sino que también abunda en muchas acciones de gracias para Dios. O sea, cuando alguien está en una cuestión económica fuerte, de dificultad, y alguien le está ayudando, hay acción de gracias en ambas partes. Si yo puedo dar un poco para alguien que padece necesidad, le doy gracias a Dios. Gracias, Dios, porque me permites darle a esta persona. Y el que la recibe también tiene que decirle gracias.
Gracias por lo que me están dando, porque estoy pasando una situación muy difícil en lo económico, pero ustedes me están dando, hay que ser agradecidos. Dice, abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Es una frase muy redundante, pero realmente Pablo dice que hay tanta gratitud, hay tanta alabanza a Dios, porque alguien está pudiendo dar algo, en este caso a Jerusalén, y los de Jerusalén iban a recibir este servicio y esta bendición. 9:13 dice que hay que glorificar. Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios. Por la obediencia que profesáis el Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. ¿Qué hacemos cuando alguien da una ofrenda de misericordia y alguien recibe esta ofrenda de misericordia? Bueno, por la experiencia de esta administración, ¿qué hacen? Glorifican a Dios. O sea, las personas en Jerusalén, al recibir esta ofrenda de muchas iglesias, alaban a Dios. Quienes hemos pasado una situación económica crítica, damos gracias. No tenía ni para comer y alguien me dio. ¡Qué bendición tan grande! Como repetimos, no es su obligación. Es por la misericordia de Dios que me están dando y yo tengo que decir gracias. Porque es un tiempo de bendición. Se requiere esa humildad y ese carácter, ¿no? Porque a veces no lo hacemos, pero tenemos que hacerlo. Y entonces, esta experiencia, esta administración de ayudarles a los de Jerusalén, estaban glorificando a Dios. Dice, por la obediencia que profesáis el Evangelio de Cristo. ¿En qué obedecían al Evangelio de Cristo? En la misericordia. En dar para los que están padeciendo esa gran necesidad. La iglesia en Jerusalén decía, los hermanos en Acaya, en Macedonia, en las iglesias que están enviando la ofrenda son muy obedientes al Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo hace misericordia. No nada más es creer una fe así doctrinal que está bien o una fe eclesiástica local que es básico, pero también es el dar. Cuando alguien es generoso en este dar, está profesando obediencia al Evangelio de Cristo. Que demos ordenadamente, constantemente, abundantemente, en el momento en que Dios lo permita y como Dios permita, siempre tendremos la misericordia como parte de lo que tenemos que hacer. Y la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. O sea, los hermanos que estaban dando la ofrenda tienen libertad económica para poder dar esta ofrenda. Decíamos planeada un poquito cada semana, muy incluso recordándoles el compromiso, pero gracias a Dios por esa contribución. Yo creo que en todas las iglesias agradecemos a la gente que ha sido tan fiel, a la gente que ha dado, que ha estado constante, que siempre busca la manera de dar. Gracias a Dios, que es una enorme mayoría en las iglesias locales, la gente que sí tiene esa bendición de hacerlo, porque permite que haya esa misericordia. 9:14 dice, asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman, a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Entonces, esta oración es una muestra de agradecimiento. Lo que más nos hace falta siempre es la oración. Cuando alguien ora por nosotros, es una bendición incalculable. Dice este versículo, entonces, asimismo, o sea, es una idea de conexión, ya que los de las iglesias en Macedonia, en Acaya y en otros lugares están enviando una ofrenda especial a los hermanos de Jerusalén. Dice, debido a esto, asimismo, en la oración de ellos por vosotros. O sea, los de Jerusalén, que no tenían dinero en ese momento, que estaban en esa hambruna, tenían oración. Entonces, nada nos puede impedir orar. Aunque tenga hambre, aunque tenga nada que comer, yo puedo orar. La oración no me cuesta. Es una bendición tan grande, ¿no? Hacerlo económicamente o en tiempos. Tenemos que estar ahí ubicados. Y dice entonces que los de Jerusalén estaban orando por todas las personas que les estaban enviando esta ofrenda. Es una gran lección. Quien recibe una ofrenda de misericordia tiene que orar. Por eso, hermanos, siempre cuando alguien quiere orar por nosotros, si damos una ofrenda de misericordia y dicen, ¿me permite orar por usted? No digamos que no. Sería como soberbia, ¿no? Decimos, sí, gracias. Gracias por orar por nosotros. Porque todos hemos pasado por esa condición económica de gran necesidad y hubo quien nos ayudó. Hubo quien fue de bendición para nosotros, ¿no? Y esa oración dice de los de Jerusalén por las iglesias a quienes aman. O sea, una persona que recibe ayuda en la misericordia, ora, agradece y ama. Son tres cosas, ¿no? Ora, agradece y ama. Porque decíamos, hay mucha ingratitud a veces, mucha falta de amor en muchas personas, incluso que están en un contexto cristiano y no aman a la gente que les ayuda. Gracias a los hermanos, hay que amarlos. No es de ninguna manera una situación que genere algún otro tipo de cuestiones inconvenientes o injustas, pero que nos diga, yo amo a mis hermanos porque me ayudaron. Es cierto, les amamos porque nos ayudaron. No de una manera como ser convenencieros, eso no, pero sí de una manera de corresponder, porque a veces como que en estas cuestiones económicas de la misericordia no estamos tan formados.
No estamos como Dios quiere, para que si necesito recibir, dé las gracias y ore por la gente. Y si puedo dar, también lo haga con siempre esa generosidad, esa planeación, con ese programa de dar y que recibe el amor y la oración de los demás. Si se fija, es un programa completo. Es una comunicación completa, ¿no? Quien habla de círculo de la comunicación. Emitir y transferir y todo, hay que codificar, descodificar. Es todo un proceso. El amor también es una comunicación. Se inicia con el dar, la generosidad, en el amor de Dios. Alguien recibe esa misericordia y luego, ¿qué regresa? Oraciones y amor. Entonces, hermanos, el dar siempre es un ciclo. Es un círculo o un ciclo que realmente nos lleva a estar generando esas conductas buenas. Tan es así la oración de los hermanos de Jerusalén por las iglesias, les amaban por esa superabundante gracia de Dios, o sea, reconocían la gracia de Dios al darles en lo económico a las iglesias para que Jerusalén recibiera esta ofrenda. Entonces dicen ellos, le damos gracias a Dios por una superabundante gracia. Fíjese la expresión, es muy fuerte. O sea, es una gracia desbordante, es una gracia excesiva, es una gracia que nos está así caminando alrededor, nos está moviendo, porque sentimos la gracia de Dios. En esa misericordia, en ese tiempo de dificultad tan fuerte en Jerusalén, dicen, la abundante gracia de Dios está en ustedes, los que pueden dar. Qué bendición, que cuando no tenemos una situación económica, digamos, ustedes que pueden dar, ahí la gracia de Dios está en ustedes. Muchas gracias por esto. Y les amamos y decimos nunca de manera interesada, pero sí de una manera genuina. De hecho, el amor tiene que ser así, genuino y recíproco. Y termina Pablo una expresión muy fuerte en el sentido de una exclamación. Originalmente es una exclamación. 9:15 dice, gracias a Dios por su don inefable. Agradece a Dios porque las iglesias de Acaya, Macedonia y los demás lugares que estaban enviando una ofrenda, estaban mostrando la gracia de Dios en ellos. Pero también en Jerusalén, que estaban recibiendo y con una promesa de recibir una ofrenda, era gracias a ¿quién? Gracias a Dios. Siempre hay que expresar nuestra gratitud a Dios. Gracias, Dios, porque yo puedo dar. Es una bendición para mí dar. Y gracias porque puedo recibir cuando tengo una situación así crítica y siempre le doy gracias a Dios. O sea, siempre agradecemos. Si tenemos o si no tenemos, hay que agradecer. Y es un don inefable, un don sublime, elevado, un don muy especial. El hecho de que alguien pueda dar misericordia y alguien pueda recibirla. Ese es el don al que se refiere. Recuerden, nunca podemos separar los textos, porque esos textos son preciosos y a veces los explicamos por otras cosas. Y realmente la gratitud a Dios por el don inefable es por la misericordia que unos hacen y que otros reciben. Gracias a Dios por este don inefable. Aplicado a nosotros, recordamos que la provisión es muy especial de parte de Dios, hermano. Todos en Cristo tenemos una provisión. Siempre repetimos, trabajar, administrar, esperar, planear. Pero bueno, esto de estar trabajando nos da una bendición de parte del Señor, porque habrá sustento en casa. A veces hay cierta escasez, a veces hay cierta abundancia, pero gracias a Dios por esa misericordia que tiene con nosotros. El propósito es bendecir para esa generosidad. Los creyentes le damos gracias al Señor. Es un fruto de justicia, el hacer misericordia, y el propósito es evidente, un testimonio evidente de la misericordia de Dios en nosotros, al poder dar o al poder recibir. Los efectos es un servicio de misericordia, gratitud muy abundante al Señor, suplir necesidades, dar y recibir. Son dos circunstancias que nos puede pasar como cristianos. A veces damos y a veces recibimos. O frecuentemente damos y frecuentemente recibimos. Gracias a Dios por su misericordia con nosotros. Es un servicio para Dios, un servicio para los santos, el dar estas ofrendas. Nosotros ahora no enviamos a una ciudad como Jerusalén, pero sí tenemos muchas personas que han perdido trabajos, que han estado enfermos, que han estado padeciendo alguna situación. Siempre podemos hacer misericordia y es una bendición muy grande, hermano, de verdad hacerlo. Y Dios nos da esa oportunidad para poder usar esa situación económica crítica para ayudar a quienes padecen. Y a veces tenemos que dar y a veces tenemos que recibir. Porque algunos a veces o nada más nos gusta dar o nada más nos gusta recibir. Y a veces se tienen que hacer las dos cosas, dar y recibir el ciclo completo. Glorificar a Dios porque la obediencia y la contribución generosa de algunas iglesias siempre a nosotros nos da lo suficiente. Nosotros glorificamos a Dios por la gente constante. En nuestra iglesia en Huacalco ha habido una cantidad de gente
constante, fiel, bendecida. En este caso no solamente para misericordia, todo el ministerio de la iglesia que se sostiene en línea casi un año es por la misericordia de los hermanos. Pero siempre habrá un momento, una oportunidad para ver quién padece alguna necesidad y para poder ayudar, aprender a dar y aprender a recibir. La trascendencia de la oración, cuando alguien reciba una ayuda económica, ore por esas personas. Sea agradecido diciendo, quiero orar por ti. Y te amo, no en una forma de interés, pero te amo como una respuesta muy espiritual a la ayuda que tú me estás dando. La abundante gracia de Dios en ti, que te permite ayudarme, me ayuda a darle a mí gracias a Dios. Porque entonces vemos que el que tiene la economía puede darla y el que no la tiene amor y tiene gratitud y tiene oración. Al final de cuentas decimos, le damos gracias a Dios por este regalo sublime e inefable. La misericordia es un regalo muy valioso. No hablamos de otros ministerios, misericordia. 8 y 9 de 2 Corintios es hacer misericordia. Todas estas ofrendas, el carácter que se habla aquí es para darle gracias a Dios. 3 cualidades en el ministerio de misericordia: testimonio, generosidad y provisión. Amados hermanos, queremos orar por nosotros en este momento, en esta última predicación de este año tan difícil, pero por la misericordia de Dios estamos aquí. Le agradecemos a Dios infinitamente y a todos los que nos escuchen y a todos los que comparten con nosotros. Les amamos en el Señor. Seguimos en una crisis muy fuerte, pero Dios puede sustentarnos. Vamos a orar al Señor para aprender a ser gente de misericordia. Padre, te damos gracias por 2 Corintios 9, 1 al 15, donde hablamos del ministerio de misericordia. No solamente es una situación momentánea, como veíamos, no es una cuestión religiosa o ceremonial, es parte del carácter cristiano. Ayúdanos, Señor, a quienes estamos padeciendo una fuerte necesidad económica. Sabemos de hermanos que han perdido trabajos, que se han postergado muchas situaciones en esta situación tan difícil que estamos viviendo y aún lo que sabemos que falta tal vez, pero confiamos en ti, Señor. Tú eres quien nos guarda, nos bendice y nos protege y te rogamos que bendigas abundantemente a quienes están padeciendo económicamente. Es un tiempo muy difícil de aprendizaje porque nunca es grato tener menos recursos, proyectos que se han caído, ventas que no se han podido hacer, situaciones que teníamos planeadas y que no se pudieron realizar. Gracias por toda esta pérdida, Señor, porque nosotros vemos en todo tu bendición y tu misericordia. Es un año muy complicado para muchos, pero nosotros te agradecemos porque podemos orar por ellos y mostrarles nuestra misericordia. Que tu iglesia haga misericordia con los que padecen necesidad. En este caso, en una situación casi de hambre, tal vez hay quienes están padeciendo una situación muy crítica. Oramos por ellos, Señor, no solamente dentro de la gente que conocemos, en todo el mundo. Te rogamos misericordia para esas personas que padecen. Pero también siempre cuando hay alguien que tiene una necesidad, hay quien quiere suplirla. Gracias por los que son generosos. Gracias por los que suplen necesidades, los que son ordenados, constantes, fieles, Señor, que es una gran mayoría en las iglesias. Nos han permitido a muchos, tenemos testimonios de iglesias que estamos funcionando bien, totalmente bien, por la generosidad de nuestros hermanos. Y que también cuando tengamos que hacer misericordia sea parte de nuestro carácter, Señor, porque todos hemos pasado fuertes necesidades, pero también todos hemos visto tu misericordia en nosotros. Te rogamos que bendigas abundantemente este mundo, Señor. Este tiempo tan difícil, sabemos que el invierno puede complicar mucho la situación de contagios y que hay una saturación en hospitales, que hay muchas situaciones ya que está habiendo una situación de cansancio, una situación de pérdida, de dolor, de anticipación, de muerte para muchos tal vez incluso. Nos ponemos en tus manos, Señor, como personas, como familias, como iglesia, como mundo. Nos ponemos en tus manos y te pedimos que bendigas. Que podamos seguir dando testimonio, Señor. Sabemos que son tiempos tan difíciles para muchos, pero pedimos fortaleza y la bendición de agradecer a quienes hacen misericordia y la bendición de poder dar, Señor. Que cada día que tengamos, como dice, la semilla que siembra y el que come un pan, que demos gracias, porque es un regalo que tú nos permites, Señor. Nada tenemos ganado, nada es seguro y tenemos muchas crisis alrededor, pero nos ponemos en tus manos y te damos gracias por esto. Nuestro mundo está en tus manos, Señor. Toda esta situación, te pedimos que solamente tú controles. Tu Espíritu Santo, Señor, tiene la capacidad, más allá de lo que vemos en los seres humanos, Señor, que a veces hay aciertos y desaciertos, pero nosotros como iglesia confiamos en tu provisión. Y también te damos gracias por todo este año, Señor, casi 10 meses de predicar tu palabra en línea. Como decíamos, los ministerios que han trabajado, la gente que ha estado generosa para dar, Señor, las oportunidades que hemos tenido de hacer misericordia siempre son grandes, Señor. Nosotros te bendecimos por esto y te pedimos que nos
nos sigas dando tu misericordia y que este amor que nos tenemos en Cristo se demuestre siempre de esta forma. Ahora no estamos en contacto físico, pero sí en contacto espiritual y social. Sobre todo estamos en contacto como iglesia. Te damos gracias por tu palabra y te pedimos que tu nombre siga siendo glorificado. En nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Amados hermanos de nuestra iglesia en Coacalco, les enviamos a todos un afectuoso saludo. Hacemos un segundo comunicado especial sobre el trabajo de la iglesia local para que todos estemos enterados por este medio. Tenemos que comunicar que debido a esta contingencia tan grave, nuestras reuniones van a seguir en línea, por lo menos el primer trimestre del 2021, a reserva de que haya algún cambio en la evolución de esta pandemia, pero nosotros queremos agradecer a todos los hermanos que han trabajado con los grupos. Queremos darle gracias a todos los maestros de niños que hicieron videos para poder edificar a nuestros pequeñitos. Trabajo muy lindo, trabajo muy dedicado, de veras con mucho talento. Les agradecemos a todos. Y también a la familia García Bonifacio, que nos hacía el video del tema de la predicación también todos los domingos. Han sido ya 10 meses de trabajo y lo han hecho de manera excelente. Les enviamos nuestro abrazo y nuestra gratitud. También con el trabajo de adolescentes y jóvenes, pues queremos darle gracias al Señor por el trabajo que hicieron varios equipos aquí. Se reúnen los miércoles y sábados en línea. Y pues les recordamos que conectarse es vital para todos nuestros grupos de niños, adolescentes y jóvenes, damas, Instituto Bíblico. Quienes vemos la predicación es equivalente a la asistencia a la iglesia, porque ahora si no nos conectamos es como no asistir, dejar de edificarnos. Entonces recomendamos a nivel pastoral a toda la iglesia que conecten a sus niños, que conectan a los adolescentes y jóvenes. Las damas se conectan también con el programa que veremos enseguida. Nuestro instituto es pues la fuente de doctrina, que veremos también cómo estamos en este momento, y el programa de predicación local. Estamos haciendo lo mejor que podemos para que se siga edificando a la iglesia, y es importantísimo que todos se conecten, los identifica con su grupo y demuestra su responsabilidad como parte de ministerios diferentes. No nada más el asistir a esos grupos, los que tienen varios ministerios, cuando Dios permita que nos reunamos de manera presencial, pues tienen un buen testimonio, porque se están reuniendo en línea. Le llamaríamos así, reunirnos en línea, es lo que estamos haciendo. Con adolescentes y jóvenes agradecemos mucho a las lideresas, Abigail Blanco y Pilar Valdés, las hermanas Avi y Pili, que estuvieron al frente de los grupos, alternando el trabajo, alternando el programa, y de una manera muy de mucha edificación. Hubo también directores de cantos. Les agradecemos a varios hermanos con ese talento de cantar y de alabar al Señor. Y bueno, pues nos edificó mucho esos cantos con los jóvenes. Hay también 4 maestros que compartieron con los jóvenes y adolescentes: el hermano Pedro Martínez, Brenda Limón, Abiesay Limón y Vanessa Díaz. Todos ellos de veras fueron de mucha bendición en sus trabajos y les agradecemos mucho por lo que hicieron para el grupo de adolescentes y jóvenes. Con las damas está mi esposa, normalmente los miércoles enviando un tiempo de oración, que ha sido vital en este tiempo de tanta crisis, y agradecemos mucho también el trabajo de mi esposa con la constancia, el planear la oración, recibir en línea o por teléfono las peticiones y las están poniendo en la oración allí. Entonces también tenemos oración y bueno, compartiendo un tema para las damas allí, pero puede ser abierto también para quien quiera compartir. Todos estos programas de línea pueden ser para compartir con otros. Nuestro Instituto Bíblico está terminando. Por la misericordia de Dios, agradecemos también a Avi Blanco y Jarib Blanco, que nos hacen todo el programa para enviar en línea estos programas, y de veras pues gracias a Avi y Jarib por su trabajo tan denodado, en ocasiones fuera de tiempo, con complicaciones técnicas, complicaciones de muchas cosas, y una gran disposición que tienen. Gracias a ellos también por su trabajo. Terminamos la materia de biología. Los hermanos que han estado tomando las tareas, pues estamos ya en la hora 15. Si Dios permite, el martes, una semana antes de acabar la materia, dentro de una semana más, estarán con la guía de estudio. Vamos a estar resolviendo la guía de estudio desde el martes al sábado. Y el sábado, si Dios permite, yo voy a dar todas las respuestas de la guía de estudio para que quienes están interesados pues tengan ese material.
El Instituto Bíblico descansa un mes. Vamos a estar en descanso un mes, todas las fiestas de fin de año. Y en la primera quincena de enero no tendremos clases, casi hasta más adelante de la segunda mitad de la segunda quincena de enero, tendremos nuevamente el Instituto Bíblico, otra materia y también en línea. Exactamente como es este momento, si Dios permite, mandando el material para que lo tengan todos nuestros hermanos estudiantes, y pues planeamos que sean varios meses. La predicación también le agradecemos al Señor por la bendición, 10 meses de estar predicando, pues más de 40 predicaciones en línea totalmente, y en esta ocasión pues fue una bendición. También ahí Avi y Jarib nos ayudaron mucho con esa producción que se hace tan linda los domingos, con la introducción, la presentación, poner los textos, gracias al equipo que está trabajando ahí, en este caso Avi y Jarib. Y también ya me tocó platicar con nuestro equipo de predicadores. La planeación es anual, en esta ocasión también la hicimos anual, pero el primer trimestre solamente estamos predicando mi esposa o yo. Ya después del primer trimestre, esperando, si está en verde el semáforo, nos podremos reunir. Si el semáforo no está en verde, sigue la contingencia muy alta, seguiremos en línea, aún más allá del primer trimestre del 2021. Y bueno, nuestro equipo de predicadores ya les enviamos sus fechas de predicación, sus temas de predicación, solamente que sea presencial, estaríamos en el templo haciéndolo. Si no sigue la contingencia, seguiríamos en línea mi esposa y yo predicando, el tiempo que sea necesario. Entendemos que la contingencia pues, nos ha afectado mucho, hermanos, pero lo que más valoramos es la vida. Gracias a Dios, porque hay proyectos que se van, hay incluso deleites que tenemos de familia, de reuniones ahora en fin de año. Vamos a evitarlo, porque de veras el confinamiento casi total es la mejor recomendación. La vida es lo más valioso y es lo que tenemos que guardar. Tenemos también que decir como iglesia que el domingo 20 de diciembre ya está planeada la celebración de Navidad. A la hora de la predicación, domingo 20 de diciembre a las 12 del día, va a haber un programa de Navidad, ya está organizado y le invitamos a usted para que lo comparta y la gente escuche el mensaje de salvación. Hermanos, agradecemos a todos por su trabajo, todos los grupos que están trabajando aquí con la iglesia. Seguimos trabajando igual, les amamos y les agradecemos de ver a su actitud, su disposición, y les amamos en el Señor. Y nos lamentamos decir, pero nuestra mejor forma de mostrar amor es no reunirnos. En este momento, no tener nada presencial, nada de contacto físico, pero sí contacto espiritual. Por eso decimos, no es distanciamiento social, es distanciamiento físico. Seguimos conectados en línea, por teléfono, por cualquier medio, a sus órdenes para cualquier necesidad de oración, para cualquier necesidad personal o familiar. Todo lo que no sea contacto físico, lo estaremos haciendo, si Dios permite, de esta manera. Gracias a Dios por el año 2020. Dios les bendiga a todos.